Si su hijo adolescente le ha dicho que siente atracción por hombres y mujeres de su mismo sexo y siente miedo, confusión o incluso rechazo ante esa idea, quiero decirle algo desde el inicio con absoluta claridad. Usted no está obligado a aceptar algo que hoy no entiende o que va en contra de sus valores. Como padres, no siempre estamos preparados para escuchar ciertas cosas y reaccionar desde el miedo es algo muy humano. El problema no necesariamente es el miedo, el problema es qué hacemos con ese miedo. Muchos padres creen que solo existen dos opciones, o aceptar todo sin cuestionar o rechazar de plano para corregir a tiempo. Aquí es donde quiero detenerme, porque desde la psicología existe una tercera alternativa, mucho más responsable y mucho menos dañina. Entender que la adolescencia es una etapa de exploración y que el acompañamiento de los padres en esta etapa es determinante. Hoy no voy a decirle que cambie sus valores, ni voy a decirle que todo se debe aceptar sin límites. Tampoco voy a decirle que ignorar el tema lo va a resolver. Hoy voy a explicarle qué es el proceso de exploración en la adolescencia y qué no es, y cómo usted puede acompañar y orientar a su hijo sin perder autoridad, sin rendirse como padre y sobre todo sin causar un daño emocional que después sea muy difícil reparar. Este episodio no busca convencerlo de nada, busca ayudarlo a no equivocarse en una etapa clave del desarrollo de su hijo. Soy Marcos Ortiz, psicólogo clínico, y este podcast está dirigido a padres que quieren cuidar a sus hijos, ejercer su rol con confianza y tomar decisiones desde la razón y no desde el miedo. Quiero empezar poniendo este tema en su verdadero contexto, porque muchas veces se habla de esto desde extremos que no nos van a ayudar a nada ni nos ayuda a nadie. En consulta veo yo padres profundamente preocupados, padres que no están enojados por falta de amor, sino por miedo, miedo a equivocarse, miedo a perder a su hijo, miedo a que algo se salga de control. Las preguntas que más escucho son: ¿será que esto es una etapa? ¿Es una confusión propia de la edad? ¿Estoy fallando como padre o como madre? ¿Qué hago para que esto no avance? Y quiero decirlo con claridad, estas preguntas no son incorrectas, son preguntas normales cuando un padre se enfrenta a algo que no lo esperaba y para lo que nadie lo preparó. El problema no aparece cuando el padre siente miedo. El problema aparece cuando el miedo se transforma en reacciones impulsivas, silencios forzados, amenazas o mensajes que el adolescente interpreta como rechazo personal. Muchos padres creen que si no ponen un alto inmediato están permitiendo algo indebido. Otros creen que si escuchan están fomentándolo. Desde la psicología, ninguna de estas dos posturas es saludable. El objetivo no es reprimir ni prohibir emociones. El objetivo es proteger el desarrollo emocional del adolescente mientras él está madurando. Es importante entender algo fundamental. En la adolescencia el pensamiento aún no está completamente formado, la identidad no está cerrada y las emociones se viven con mucha intensidad. Por eso, muchas cosas que un adolescente dice no son declaraciones definitivas, sino intentos de entenderse a sí mismos. Cuando los padres reaccionan como si todo ya estuviera decidido, el mensaje que recibe nuestro hijo no es orientación, es miedo. Y el miedo no educa, no ordena, no corrige. El miedo solo rompe la comunicación. Este episodio existe por una razón muy concreta: ayudar a los padres a comprender que no intervenir también es una forma de intervenir y que intervenir mal puede tener consecuencias emocionales mucho más graves que el propio proceso de exploración. Aquí no estamos hablando de aceptar inclinaciones, ni de definir identidades, ni de renunciar a nuestros valores familiares. Estamos hablando de algo mucho más básico y más importante: evitar daños psicológicos innecesarios en una etapa sensible del desarrollo de nuestros hijos. Ahora entremos en el punto central de este episodio, porque aquí está la alternativa que muchos padres no conocen. Cuando hablamos de exploración en la adolescencia, no estamos hablando de decisiones finales ni de identidades definidas. Estamos hablando de un proceso propio del desarrollo donde el adolescente intenta entender qué siente, qué piensa y quién quiere llegar a ser. Explorar significa pensar, cuestionar, comparar y sentir, no decidir. Así como un adolescente cuestiona la autoridad, la religión, las normas familiares y el futuro profesional,
también puede cuestionarse lo afectivo y lo relacional. Y cuestionarse no es rebelarse, es madurar. Muchos padres interpretan estas preguntas internas como señales de alarma definitiva, pero desde la psicología del desarrollo sabemos que la adolescencia es una etapa donde la identidad aún no está cerrada. El cerebro del adolescente todavía está en formación, especialmente en las áreas que regulan el juicio, la proyección a futuro y el control de sus impulsos. Por eso es un error tratar cada duda como si fuera una decisión irreversible. Cuando un padre reacciona así, transmite un mensaje muy peligroso. ¿No puedes pensar esto? Sin consecuencias. La exploración no empuja al adolescente a una dirección. Lo que le empuja, y muchas veces de forma silenciosa, es la presión, es el miedo y la falta de diálogo. Aquí quiero ser yo muy claro con los padres. Acompañar la exploración no significa dirigirla ni aprobarla, significa estar presentes mientras el adolescente madura, significa ofrecer límites claros, valores familiares y contención emocional, sin obligarlo a definirse antes de tiempo. Muchos padres creen que si no intervienen con dureza, están perdiendo autoridad. La evidencia muestra lo contrario. La autoridad se pierde cuando el adolescente deja de confiar. Un adolescente que no puede hablar en casa buscará respuestas fuera de ella, y ahí sí los padres dejan de influir. La exploración bien acompañada suele ser temporal, reflexiva y ordenada. Sin embargo, la exploración vivida bajo amenaza suele volverse confusa, secreta y cargada de culpa. Por eso, esta tercera vía es tan importante. No es aceptar todo, no es rechazar todo, es acompañar con firmeza mientras el tiempo y la madurez hacen su propio trabajo. Para acompañar bien una etapa, primero hay que dejar de confundirla. Por eso, en este punto quiero aclarar con absoluta claridad qué no es la exploración en la adolescencia. La exploración no es una decisión final. Cuando un adolescente expresa dudas, curiosidad o atracción, no está afirmando un destino. Está intentando poner en palabras algo que todavía no entiende del todo. La exploración no es una declaración de identidad definitiva. En la adolescencia, las palabras muchas veces sirven para probar ideas. Tratar esas palabras como sentencias permanentes suele generar más confusión y no da claridad. La exploración no es una conducta que deba ser castigada. Castigar pensamientos o emociones no educa, solo enseña a ocultar. Y cuando un adolescente aprende a ocultar, los padres dejan de acompañar. La exploración no es una falla de los padres, no es el resultado automático de una mala crianza, de una ausencia o de un error puntual. Es parte de un proceso interno que ocurre incluso en familias estables, presentes o muy comprometidas. La exploración no es una moda que se corrige con prohibición. Prohibir hablar de algo no hace que desaparezca, solo hace que ocurra en silencio, sin orientación adulta. Y algo muy importante, la exploración no es una invitación a renunciar a los valores familiares. Los valores se transmiten con coherencia, presencia y ejemplo, no con miedo, amenazas o imposiciones emocionales. Cuando los padres confunden exploración con decisión, suelen reaccionar desde la urgencia, y la urgencia lleva a errores que después son difíciles de reparar. Por eso entender lo que la exploración no es permite bajar la ansiedad y recuperar la calma, y ejercer el rol de padres con mayor claridad y autoridad. Ahora quiero hablar de uno de los errores más frecuentes que cometen los padres cuando se enfrentan a este tema y que veo repetirse una y otra vez en mi consulta. Es reaccionar como si todo ya estuviera decidido. Cuando un padre escucha a su hijo decir que siente atracción por un hombre y una mujer de su mismo sexo, muchas veces interpreta esto como una definición final. Y desde ahí aparecen reacciones como, mientras vivas en esta casa, eso no se acepta, eso no es normal, deja de molestarme, deja de decir tonterías, no quiero volver a escuchar esto. Quiero que entendamos algo importante. La mayoría de estas reacciones no nacen de la maldad, nacen del miedo, pero el adolescente no recibe el miedo del padre, recibe el mensaje de que pensar o sentir algo distinto lo ponen en riesgo emocional dentro de su propia casa. Cuando los padres actúan como si todo ya estuviera decidido, el adolescente deja de hablar,
no porque haya cambiado lo que siente, sino porque aprendió que expresarlo tiene consecuencias. Aquí ocurre algo muy delicado. El conflicto no desaparece, solo se vuelve interno, silencioso y solitario. Desde la psicología sabemos que cuando un adolescente no puede elaborar sus dudas con un adulto significativo, lo hace solo o con personas que no siempre están preparadas para orientarlo. Otro error común es reaccionar con sermones interminables, presión constante o vigilancia excesiva. Esto no ordena el proceso interno del adolescente. Lo único que logra es aumentar la tensión, la culpa y la distancia emocional. Quiero ser muy claro en este punto. Tratar la exploración como si fuera una decisión definitiva suele acelerar el conflicto y no lo resuelve. Cuando los padres cierran el diálogo demasiado pronto, pierden la oportunidad más importante que tienen: influir, orientar y acompañar mientras el adolescente aún está formando su criterio. La autoridad parental no se pierde cuando se escucha, se pierde cuando el hijo deja de confiar. Por eso es tan importante no reaccionar desde la urgencia ni desde el pánico, porque una reacción precipitada puede marcar más que la propia duda que hoy tanto preocupa. En este punto quiero detenerme en algo fundamental, porque aquí suele estar la mayor confusión de los padres. Muchos creen que lo que daña a un adolescente es lo que sienten o lo que piensan. Desde la experiencia, lo que más daño causa no es la duda, ni la exploración, ni la pregunta interna. Lo que realmente daña es cómo se responde a eso dentro del hogar. Un adolescente puede atravesar etapas de confusión sin que eso deje consecuencias graves. Lo que sí deja huellas profundas es sentirse rechazado, ridiculizado, invalidado o amenazado por las personas de quienes más depende emocionalmente. Cuando un adolescente recibe mensajes como: no vuelvas a decir eso, eso está mal, me estás decepcionando, en esta casa no se habla de eso, el mensaje que se instala no es corrección, es vergüenza, y la vergüenza no educa, la vergüenza no ordena, la vergüenza solo enseña a ocultar. Y cuando un adolescente aprende a ocultar lo que le pasa, deja de pedir ayuda, deja de confiar y empieza a manejar sus conflictos solo. Desde la psicología sabemos que el silencio forzado, la amenaza emocional y la invalidación constante aumentan el riesgo de ansiedad, de tristeza persistente, de aislamiento emocional y sobre todo de la ruptura del vínculo con los padres. Esto no significa que los padres tengan que aprobar o celebrar todo lo que los hijos sienten. Significa que hay formas de marcar límites sin destruir la autoestima y formas de expresar desacuerdos sin romper la relación. El daño aparece cuando el adolescente siente que para ser querido y aceptado en su casa, tiene que dejar de ser honesto consigo mismo o dejar de hablar. Muchos padres dicen en consulta: pero yo solo quiero protegerlo. Y es cierto, el problema es que proteger no siempre es controlar y corregir no siempre es presionar. Proteger en esta etapa también significa estar disponible, no humillar, no minimizar y no convertir una duda en una condena. Cuando los padres logran esto, no están fomentando nada, están cumpliendo su rol más importante: ser un lugar seguro mientras el adolescente madura. Llegados a este punto, muchos padres me preguntan: entonces, ¿qué hago sin perder mi autoridad? ¿Qué hago sin rendirme como padre y sin renunciar a mis valores? Y esta es una pregunta válida porque acompañar no significa desaparecer, ni significa que los padres se vuelvan permisivos. Acompañar es ejercer el rol de padres de una forma más consciente y estratégica. Significa entender que la autoridad no se impone solo con control, sino con presencia, coherencia y límites claros. Un error frecuente es pensar que escuchar debilita la autoridad, pero en realidad escuchar fortalece la influencia, porque un hijo que se siente escuchado sigue tomando en cuenta a sus padres incluso cuando no está de acuerdo con ellos. Acompañar sin perder autoridad implica varias cosas muy importantes. Número uno, no etiquetar ni presionar para que se defina. Ponerle una etiqueta a un proceso en construcción solo genera confusión y resistencia. El tiempo y la madurez hacen mejor ese trabajo. En segundo lugar,
mantener las normas familiares. Acompañar no significa eliminar las reglas, significa aplicar las mismas normas de respeto, horarios, responsabilidades y convivencia sin convertirlas en un tema de castigo permanente. En tercer lugar, expresar los valores con calma y coherencia. Los padres pueden decir claramente, en esta familia creemos en esto, sin humillar, sin gritar y sin amenazar. Los valores se transmiten mejor con ejemplo que con miedo. En cuarto lugar, no convertir cada conversación en un interrogatorio o en un sermón. Cuando todo diálogo se vuelve una batalla, el adolescente se retira emocionalmente. Acompañar también implica saber cuándo hablar y cuándo callar. Y quinto, algo muy importante, saber pedir ayuda profesional cuando el tema supera a la familia. Buscar orientación no es un fracaso como padres, es una forma responsable de cuidar a su hijo y cuidar la relación. Los padres no están para definir la identidad de sus hijos, pero sí están para guiar, para sostener y para proteger mientras esa identidad se va formando. Acompañar no es rendirse, acompañar es mantenerse presente, firme y disponible, incluso cuando el camino no está claro. Para cerrar este episodio, quiero dejarle a los padres un mensaje claro y honesto. La adolescencia es una etapa intensa, cambiante y muchas veces desconcertante. No todo lo que un adolescente siente o expresa define quién será mañana. Como padres, no siempre vamos a entender lo que pasa dentro de la mente de nuestros hijos, y no entender no nos convierte en malos padres. Lo que sí marca una diferencia profunda es cómo reaccionamos cuando no entendemos. En este episodio no le he pedido que acepte algo que va en contra de sus valores. Tampoco le he pedido que renuncie a su autoridad. Lo que le he propuesto es algo muy distinto, acompañar una etapa sin convertirla en una herida permanente. La exploración es un proceso, el vínculo con los padres es una relación que puede durar toda la vida o romperse en esta etapa si se maneja de manera inadecuada y sobre todo desde el miedo. Muchos padres creen que si no controlan todo ahora, lo perderán todo después. La experiencia muestra lo contrario. Cuando el vínculo se cuida, la influencia se mantiene. Cuando el vínculo se rompe, la autoridad desaparece. Acompañar no es rendirse. Acompañar es elegir no dañar, es orientar con firmeza, es sostener valores sin humillar y es recordar que su hijo necesita una guía y no necesita miedo. Si hoy este tema le genera angustia, deténgase por un minuto antes de reaccionar. Pregúntese qué decisión protege mejor la salud emocional de su hijo y la relación que quiere tener con él en el futuro. Porque las palabras dichas desde el miedo pueden durar segundos, pero las heridas emocionales que usted le puede causar pueden durar años. La adolescencia pasa, la relación entre los padres y los hijos se queda para toda la vida. Soy Marcos Ortiz, psicólogo clínico. Gracias por escuchar este episodio pensado para padres que quieren ejercer su rol con firmeza, responsabilidad y conciencia. Nos vemos en el siguiente episodio.